Hola, espero que estés bien. Continuamos nuestro estudio del título E de la norma sismo resistente. Hoy vamos a trabajar el capítulo E3, dedicado a la mampostería confinada. Miraremos las características de esta mampostería confinada, los tipos de ladrillo, cómo se configuran los muros, su confinamiento y pues bueno, los detalles que la norma nos da paso a paso para poder construir este tipo de edificaciones. Así que de una vez entremos en materia. Para interpretar los conceptos que establecen las normas de sismo resistente NSR 10, específicamente para el título E de casas de 1 y 2 pisos, hoy vamos a trabajar el capítulo E3 dedicado a la mampostería confinada, el cual contiene 5 grandes temas. El primero hace referencia a las generalidades, donde nos define nuevamente lo que son los muros, de acuerdo a su función. En este caso, los muros de casas de 1 y 2 pisos, hechos en mampostería confinada y contemplados dentro del alcance de este título E del reglamento, se pueden clasificar en dos grandes grupos. El grupo de muros confinados estructurales, que son aquellos que resisten las fuerzas horizontales causadas por el sismo o el viento, además de soportar las cargas verticales, como las cargas muertas y vivas. En el caso, pues que constituyan soporte del entrepiso y la cubierta o la cubierta. También, pues el otro grupo son los muros no estructurales, que cumplen simplemente con la función de separar espacios dentro de la edificación, dentro de la casa, y no soportan ninguna carga adicional a su propio peso. Aquí la norma nos aclara que los muros confinados estructurales solo se consideran como estructurales en un nivel determinado estos muros que presentan continuidad vertical desde la cimentación hasta el diafragma superior del nivel considerado y no tienen ningún tipo de aberturas, además que estén confinados. En este numeral de las generalidades también nos habla del amarre de los muros no estructurales, tanto inferiores como de fachada, deben amarrarse o trabarse con muros perpendiculares a su plano y a los diafragmas. Y pues cuando un muro estructural en determinado punto pierda más del 50% de su sección debido a bajantes o debido a algún otro elemento que pertenezca a las instalaciones interiores, debe considerarse que el muro se ha fraccionado en dos muros, los cuales deben analizarse y diseñarse como elementos independientes, confinando cada uno de ellos de manera independiente. Los otros grandes temas que toca este capítulo E3 son los referenciados a unidades de mampostería, los tipos de mampostería que encontramos en el mercado y que pueden utilizarse en este tipo de edificaciones. Nos habla de las características y requerimientos del mortero de pega, características y requerimientos de aberturas en los muros, y en cuanto a las unidades de mampostería, pues todos los requerimientos debido a altura libre, debido a longitud horizontal o espesores mínimos que se requieren para estar contenidos dentro de los requerimientos de este capítulo. También nos habla de mampostería confinada. Para el caso de unidades de mampostería, la norma sismo resistente nos indica que estas unidades se utilizan en casas de 1 y 2 pisos, pueden ser de concreto, de arcilla cocida o de silical. No importa el material que se utilice, todas estas unidades pueden ser de perforación vertical, de perforación horizontal o macizas, pero todas deben cumplir con especificaciones establecidas en las normas técnicas colombianas, expedidas pues por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación, ICONTEC. En cuanto al mortero de pega, que se utiliza para las edificaciones de 1 y 2 pisos, es un material que debe tener buena plasticidad y consistencia y que debe garantizar la retención de agua mínima para la hidratación del cemento. La función de este material es pegar las unidades de mampostería o los ladrillos, y para esto pues se deben establecer dosificaciones apropiadas que garanticen su calidad. La resistencia mínima de compresión a los 28 días debe ser de 7.5 megapascales, medida en cilindros de 7.5 centímetros de diámetro por 15 centímetros de altura. Y la dosificación entre material cementante, en este caso cemento y cal, respecto a la arena cernida por malla número 8, no puede ser inferior a 1 a 4 en volumen. Esto significa una parte de cemento por 4 partes de arena. El siguiente numeral hace referencia a las aberturas en los muros y nos dice que deben ser pequeñas, bien espaciadas y no pueden estar ubicadas en las esquinas.
También nos dice que el área de los vacíos debe ser menor al 35% del área total del muro y que la distancia mínima entre vanos debe ser mayor a 50 centímetros o la mayor dimensión de la altura. También nos dice que los vacíos o los vanos estos se deben reforzar con vigas y columnas todo su alrededor, es decir, las 4 caras del vano. Nos dice además que no se deben dejar aberturas continuas en la parte superior del muro cerca de las columnas de confinamiento porque se pueden presentar efectos de columna corta. El siguiente numeral hace referencia al espesor de los muros y este espesor es debido a la altura libre. Esto significa que para muros estructurales la distancia libre vertical entre diafragmas no puede exceder 25 veces el espesor efectivo del muro. En caso de cubiertas que constituyan diafragmas inclinados, la media vertical puede tomarse como la distancia libre entre diafragma inferior de entrepiso o de cimentación y la altura media del diafragma. También nos dice que el espesor de muros puede deberse a la longitud libre horizontal. En este caso, para los muros estructurales, la distancia libre horizontal no puede exceder 35 veces el espesor efectivo del muro. Adicionalmente, nos aclara el espesor mínimo de muros estructurales confinados, donde nos dice que en ningún caso el espesor nominal de estos muros estructurales de carga puede ser inferior al establecido en la tabla que vemos en la imagen. Estos espesores mínimos nominales pueden disminuirse solo cuando se realiza el diseño completo de la edificación de acuerdo con los requisitos del título A y del título D de la norma sismorresistente. Nos dice adicionalmente que para poder garantizar que la edificación tenga la capacidad de disipación de energía en el rango inelástico, se debe proveer una longitud mínima de muros confinados en cada una de las direcciones principales en planta, es decir, en X y en Y. Y los muros confinados deben ubicarse buscando la mayor simetría y la mayor rigidez torsional en la edificación. Esto pues se logra disponiendo los muros confinados simétricos lo más cerca posible de la periferia. Aclarando que para efectos de contabilizar la longitud de los muros confinados en cada dirección principal, solo deben tenerse en cuenta aquellos muros que están confinados y que son continuos desde la cimentación hasta la cubierta. Adicionalmente, que no tienen ninguna abertura entre las columnas de confinamiento. En todo caso, es necesario verificar la resistencia de los muros y la asimetría de los muros en planta. Para esto, la norma nos ofrece un par de ecuaciones que debemos mirar, resolver, y en caso de que no se cumpla o se amplía la longitud de los muros, se disminuyen las separaciones entre los mismos, se amplía o se mejora la simetría y en último caso, si el diseño arquitectónico no lo permite, entonces sería necesario sacar la edificación del título E y diseñarla de acuerdo a lo establecido en los títulos A y D de la norma sismorresistente.